Vamos a continuar en esta unidad con la evolución de los derechos de ciudadanía asociados a la evolución de las distintas etapas del Estado. O sea, esta es una unidad bien complementaria de la de tipo de Estado, en el sentido de que vamos a estar repasando cómo la evolución de los distintos tipos de Estado que fuimos viendo dio lugar en cada etapa a la ampliación del concepto de ciudadanía, incorporando nuevos derechos. Algunos ya los estuvimos comentando cuando revisamos las etapas de evolución de los tipos de Estado con el texto de Castro. Algunos más vamos a agregar acá. Vamos a estar usando como base un texto de Favela que se llama justamente como esta sección de la unidad, Ciudadanía y Derechos Humanos. Y bueno, yo voy a estar haciendo algún ajuste a la exposición de Favela y algún comentario agregado como les iré comentando enseguida. Los temas van a ser muy rápidamente una definición de ciudadanía en pocas palabras y después el centro del asunto es la sucesión de generaciones de derechos de sucesivas etapas en el tiempo en el que se fueron sumando derechos de distinto tipo al concepto de ciudadanía. Finalmente, como decía, querría agregar, y ya fuera de la temática obligatoria del curso y fuera de el texto oficial, cuestiones sobre la puesta en debate sobre si parte de los derechos que vamos a estar viendo, los derechos sociales, son efectivamente derechos en la misma medida que los demás y cuestiones que plantea el llamado enfoque de derechos humanos respecto a cómo darle más cuerpo, darle más fuerza a la idea de que los derechos sociales son efectivamente derechos como los otros que ahora vamos a estar repasando. Bueno, en cuanto a este comienzo de definición de ciudadanía, simplemente vamos a estar trabajando ciudadanía como el conjunto de individuos con derechos plenos en una sociedad X. El concepto de ciudadanía comenzaría a nacer entonces con la etapa de Estado liberal que da lugar a la primera generación de derechos que serían los derechos civiles. Como estuvimos comentando ya cuando pasamos por el texto de Castro, el Estado liberal constituye una serie de esferas que son libertades de los individuos en los cuales la política, el Estado, el gobierno no pueden intervenir con recortes. Asegurar libertades básicas estaría configurando esta primera esfera de derechos civiles. Derechos individuales básicos entonces, señalaba ahí como ejemplo la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, agregaba ahí profesión en el sentido de el derecho a ejercer la actividad productiva o económica que quieras. Parte de lo que dio la etapa de Estado liberal es libertad a las personas de desempeñarse en el rubro económico que quieran, poder desempeñar las profesiones que quieran sin que eso esté asignado a ciertos grupos y prohibido para los demás, como solía suceder, por ejemplo, en la Edad Media, donde había, por ejemplo, campesinos que eran campesinos de manera obligatoria porque estaban obligados a trabajar para fulano de tal, o solo podían ser zapateros los miembros del gremio de los zapateros y era el gremio el que te daba permiso para poder ejercer esa profesión. Bueno, parte de lo que el paso al Estado liberal da es esa libertad de los individuos respecto a derecho al trabajo en el área que quieran y a libertad de contratación. Lo mismo se podría agregar derecho de tránsito, de andar por el país como te parezca. De vuelta, en el esquema anterior, por ejemplo, los campesinos muchas veces estaban asignados obligatoriamente a un territorio, tenían que trabajar obligatoriamente para el dueño de ese territorio y por tanto no se podían ir de ahí. Libertad de reunión, libertad de expresión, etc. Bueno, todo este conjunto de derechos individuales vendría con el Estado liberal y conformaría esta primera esfera, esta primera generación de derechos civiles, que, como comentaba antes, tendría por característica, yendo al último punto que está señalado ahí, que son libertades individuales protegidas de la incidencia del Estado, del colectivo y de la sociedad. Son derechos, a veces se dice en sentido negativo, en el sentido de que son esferas donde no puede intervenir, no puede aparecer recortándolos
la sociedad, el Estado, el colectivo, y son patrimonio del individuo como esferas en las cuales no se puede interferir respecto a esa libertad. Una segunda generación trae los derechos políticos. Habíamos comentado cuando vimos los tipos históricos del Estado, que si bien el Estado liberal comienza a generar formas de representación, de todas maneras no todos tienen derecho al voto. El derecho al voto se expande después, entonces este segundo momento de expansión del voto estaría dando lugar a consagrar la esfera de los derechos políticos propiamente como derechos, la esfera de la participación política como derechos. Apelando a la estructura de Castro, ya que Castro hablaba de una fase de Estado liberal democrático para señalar el periodo de transición en el que aquellos estados liberales con derecho al voto en poca proporción de personas empiezan a ampliar el voto al general de la gente. Bueno, entonces, apelando a esa estructura que Castro presentaba en su texto, entonces se podría decir que los derechos políticos aparecen propiamente en esta etapa de Estado liberal democrático que dijimos que constituía aquella transición entre la fase de Estado liberal y la de Estado social. Recién a partir de que el voto se expande al conjunto de la población, recién a partir de que empezás a tener sistemas propiamente democráticos, se puede hablar de la participación política como un derecho consagrado de igual forma que los derechos civiles. Mientras que en la etapa anterior todos tenían derechos civiles en determinada medida, igualdad ante la ley, por ejemplo, sí, igual para todos. Sin embargo, algunos podían votar y otros no, por tanto, la participación política todavía no era un derecho consagrado. Esta etapa, al expandir el voto, lo haría. Agregaba entonces como última característica que acá ya comienza a haber diferencias respecto al primer escalón, a la primera capa, esa primera generación de derechos, porque la primera generación de derechos es hacia derechos que son esferas individuales donde el Estado, el colectivo, la sociedad no se pueden meter. Estos ya empiezan a entrañar algo distinto, ¿tá? Y en esencia son derechos de participación en la esfera de decisiones colectivas, de participación del individuo en el colectivo entonces. Antes de pasar a la siguiente, dejaría avisado que el texto de Favela en realidad reúne en una misma etapa, en una sola primera generación, los civiles y políticos. Si van a leer a Favela, Favela dice primera generación de derechos civiles y políticos y pone todo junto. Yo preferiría de todas maneras separarlo porque el esquema de derechos organizados en generaciones que van planteándose en etapas sucesivas de tiempo arranca en Marshall como autor a mediados del siglo XX y él plantea un primer esquema de tres generaciones, donde la primera generación son los derechos civiles, la segunda son los derechos políticos, y este es el esquema que en general se reproduce. Primera generación de derechos civiles, segunda generación de derechos políticos. Así que a pesar de que Favela los junta a todos, junta esos dos primeros niveles en una sola generación, preferiría mantener el esquema clásico de separarlos en dos generaciones diferentes porque es lo que uno se encuentra más habitualmente cuando después repasa otros textos, porque fue el esquema, como decía antes, en el cual surgió este planteo teórico de generaciones de derechos. Yendo a la tercera generación de derechos, entonces tercera generación de derechos según el planteo original de Marshall, y si van a la cuenta, a los números de Favela sería entonces la segunda. La tercera generación de derechos, para cómo lo vamos a estar manejando en el curso, incluiría los derechos sociales que empezarían a consagrarse con la etapa de estado social o etapa de bienestar o estado de bienestar. Los derechos sociales involucrarían la cobertura de riesgos y el acceso a un cierto patrón de bienestar. Cobertura de riesgos se refiere a cobertura de riesgos sociales. Por ejemplo, las personas de mayor edad tienen mayor riesgo de no poder trabajar, de quedarse sin trabajo, por no poder trabajar por la edad.
Bueno, pues frente a ese riesgo se generan sistemas jubilatorios donde vos conserves ingresos propios aún después de que tenés que salir del mercado de trabajo. A su vez, ni que hablar, riesgos como por ejemplo el del desempleo. En una trayectoria laboral, expuesto al desempleo, puedes estar siempre, entonces frente a eso surgen los seguros de desempleo como forma de cubrirte respecto a ese tipo de riesgos. O, ni que hablar también, el riesgo en aspectos de salud, para lo cual creas un sistema de salud con determinadas características según los países, pero orientado a eh, cubrir a la gente en materia de tener acceso a mantener la salud. Bueno, entonces, los derechos sociales hacen a cobertura de riesgos en ese sentido o de, a su vez, acceso a ciertos patrones de bienestar, o sea, acceso a ciertos mínimos niveles de vida, ciertas condiciones de vida. La cobertura de riesgos, a su vez, en sentido positivo, implica mantener condiciones de vida de cierto nivel. Esto es lo que cada estado social, según los países, se va a encargar de hacer de cierta manera. Diferencia frente a los derechos anteriores y sobre todo diferencia respecto a los derechos civiles, los derechos sociales implican políticas activas de protección del Estado y del colectivo, de la sociedad, de grupos organizados. Estoy pensando acá los sindicatos y empresas que establecen sus propios sistemas de cobertura social, por ejemplo. Bueno, en cualquiera de esos casos, sea a través de desarrollo de políticas que hacen las empresas y los sindicatos, o sea a través de políticas generadas por el Estado. En todos los casos estás hablando de protecciones generadas desde el colectivo hacia las personas. Si los derechos civiles eran fundamentalmente derechos individuales, protección de la esfera personal respecto a cosas en las cuales el Estado, el gobierno no se puede meter, los derechos sociales terminan involucrando una situación completamente a la inversa. Implican compromisos que las instituciones, el colectivo tienen que desarrollar para cubrir a los individuos, a las personas. Como decía entonces, esta esfera de derechos sociales terminaría de configurarse en la etapa de Estado social, o sea, fundamentalmente en el siglo XX y para los países desarrollados principalmente la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial en adelante. Para los países en desarrollo, bueno, pues ya dijimos que van generando este tipo de esquemas, algunos más tempranamente, pero los más tardíos ya sobre finales del siglo XX, cuando pasamos esta época de Estado social en que el Estado empieza a desarrollar coberturas de manera más amplia, incluso en países en desarrollo. Favela agrega a su vez una última generación constituida que nosotros, que separamos civiles y políticos en dos generaciones distintas, nuclearíamos entonces en una cuarta generación, ¿no? Volviendo a marcar las diferencias respecto a lo que encuentren con Favela. Si van al texto de Favela, esta sería la tercera. Una cuarta generación entonces para nosotros de nuevos derechos donde Favela junta como en una bolsa general un montón de derechos en realidad de distinta naturaleza. Acá no, mientras que el esquema anterior organiza de manera bien estandarizada y visible cada una de las generaciones, está asociada a un cierto tipo de derechos. El esquema original de Marshall era ese: primera generación de derechos civiles, segunda generación de derechos políticos, tercera generación de derechos sociales. Ahí quedaba el esquema clásico de Marshall. Posteriormente se le fueron agregando nuevos derechos que los estados más recientemente, en las últimas décadas, han ido incorporando y desarrollando más. Entonces, esto implicaría sumar una nueva capa de derechos, solo que en el planteo de Favela esto se junta como cuarta generación. El único punto en común que realmente tendrían todos estos derechos es entrar
más o menos por la misma época y por tanto constituir una generación por una cuestión temporal, ¿tá? Pero en realidad incluye derechos de características muy distintas. Voy a enumerar algunos de los principales que están en el texto de Fabela y a su vez hacer referencia a algunas características que uno puede resaltar en algunos de ellos. Acá tendríamos los derechos ambientales, los derechos culturales y otros como el acceso a la tecnología y el acceso a la información o la paz entendida como derecho humano, como derecho de las personas, el mantenimiento de la paz como parte de entonces de los derechos. Cuestiones a comentar sobre, no sobre todos como conjunto, porque como dije antes, mientras que las generaciones anteriores, las de Marshall, eh, conceptualizan cada generación asociada a un tipo de derechos y entonces con unas ciertas características establecidas, acá establecer características generales para este conjunto no es tan viable. Sin embargo, es interesante señalar algunos aspectos que quedan especialmente remarcados en algunos de ellos. Por ejemplo, en algunos de estos casos, no siempre el Estado Nacional basta como garante. O sea, no siempre es el Estado Nacional el que va a ser encargado de garantizarle ese derecho a su población. Esto es interesante porque, aunque no lo hayamos establecido así, en el general de los derechos anteriores se entiende, se da por supuesto que el que va a responder respecto a esos derechos es el Estado a cargo de un país. ¿Tá? En algunos de estos casos, no necesariamente un país, el Estado correspondiente a un país es capaz de garantizar eso. Por ejemplo, en el caso de los derechos ambientales. No siempre quien te garantiza el acceso a tus derechos ambientales, a los derechos ambientales de la sociedad en general, va a ser el Estado-Nación X. Por ejemplo, por temas transfronterizos. El conflicto de Uruguay con Argentina por la planta de celulosa muestra ese tipo de casos. Bueno, la discusión sobre qué garantías se van a dar al funcionamiento de una cierta empresa que vierte hacia un río común, hacia un río limítrofe, bueno, involucra no solo el estado del país en el cual la empresa se instala, sino también al otro. O sea, en ninguna de las dos riberas tu país es el único que te garantiza la calidad del agua. Ni a un uruguayo la calidad del agua del río se la garantiza solo Uruguay, ni a un argentino la calidad del río Uruguay se la garantiza solo Argentina. Se necesita de acuerdos entre los dos países para llegar a garantías en ese plano. Y bueno, el ejemplo de las plantas de celulosa da muestra de cómo lo que se requiere allí es una articulación que va más allá de cada uno de los países de por sí. Y esto se da mucho más así en el caso del plano de cuestiones ambientales globales. Acá la típica es la del cambio climático. Ningún país de por sí solo, ni siquiera los países más desarrollados, eh, son los garantes de los derechos ambientales en relación al cambio climático respecto a sus sociedades. El cambio climático es un tema que se aborda de manera internacional, transnacional, a nivel mundial o no puede abordarse. Otro aspecto interesante que marcan algunos de estos derechos es el resultar más visible, y acá no diría que sean necesariamente muy distintos de algunas características que pueden estar ya presentes en derechos anteriores, como voy a señalar después, pero que marcan, que quedan particularmente marcadas en algunos de estos derechos. Por ejemplo, y para el caso de los derechos culturales, punto de abajo, el hecho de que se remarcan más los derechos que tienen que ver con colectivos específicos dentro de la sociedad. Y si esferas como la de los derechos políticos pueden pensarse como más estandarizados, universales, bueno, todo el mundo tiene derecho al voto, los derechos políticos justamente no se van a conceptuar de manera distinta en Tacuarembó o en Canelones. Se entiende que el conjunto de la ciudadanía uruguaya, cuando defina los derechos políticos, va a tener acceso a los mismos derechos políticos. Bueno, frente a concepciones así más generales, algunos de estos derechos, como los derechos culturales,
empiezan a remarcar la necesidad de diferenciar esferas de derechos específicos que tengan partes de las sociedades y justamente como parte de su identidad como grupo, más allá de cuál sea el estándar del conjunto de la ciudadanía en el país. Entonces esto es bien marcado, por ejemplo, en Europa con el caso de las discusiones sobre el derecho al idioma, los países que están constituidos por comunidades con distintos idiomas y entonces la pelea en cada una de las regiones por el uso de su idioma propio y no tener que estandarizarse al uso de el idioma de uso más extendido en el país. Y en América Latina hace muy especialmente a todo lo relacionado a grupos indígenas, por ejemplo. Y acá vienen cuestiones que tienen que ver desde aspectos culturales que involucran también, por supuesto, idioma, formación, educación en general. Por ejemplo, que la escuela en países con comunidades indígenas no se dedique solamente a matrizar a los niños con la cultura del país y a imponer el idioma de uso en el país, sea el español o el portugués, sino que también incorpore, exprese el idioma del grupo y la cultura del grupo, que se adapte a eso. Y lo mismo, bueno, pues tiene también lógicamente expresiones de derechos territoriales, etcétera. Bueno, todo este conjunto de derechos entonces estaría incorporado en la etapa más reciente del Estado social, en las últimas décadas, fines de los años 20 para acá, y por eso Favela los nuclea en una única generación, a pesar de tener características diversas entre ellos, de ser un grupo muy diverso entre sí, entre los distintos casos. Quería agregar como tema complementario de discusión al costado de la bibliografía oficial, al costado de la bibliografía obligatoria, aspectos de controversia que este tema ha tenido. Anunciaba esto desde el inicio, que en realidad fue bastante discutida la cuestión de, cuando Marshall plantea la esfera de derechos sociales, fue muy discutida la cuestión de qué tanto los derechos sociales son derechos en el mismo sentido que los otros. Y esto por lo siguiente, porque parte de las críticas a Marshall decían, bueno, pero en realidad los derechos sociales son relativos. ¿Qué tanto acceso tenés a coberturas sociales? ¿Cuánto tenés de jubilación? ¿Tenés o no tenés jubilación? ¿Qué grado de acceso al derecho a la vivienda tenés? Todas esas cosas son relativas, por lo tanto, para los críticos no serían derechos en la misma medida en que un Estado te está garantizando o debería garantizarte los derechos civiles básicos y los derechos políticos a través del funcionamiento democrático. A su vez, otra característica de los derechos sociales es que son fluctuantes en el sentido de que de un periodo de gobierno a otro, de una época a otra, de un momento de auge económico a un momento de crisis económica y recorte, cuánto el Estado está pudiendo aportarte en acceso a coberturas sociales y a apoyarte en el acceso y en el mantenimiento de un cierto nivel de vida, es muy distinto. Es muy distinto de un país a otro y es muy distinto de un momento a otro. Todo esto, el hecho de ser relativos y fluctuantes, para los críticos al planteo, haría que los derechos sociales no sean efectivamente derechos en el mismo sentido en que lo son los derechos políticos y los derechos civiles. Como primer cuestionamiento de esta idea, agregaría, voy acá a la referencia como pregunta de ¿y los civiles? ¿Qué tanto pasa con los civiles respecto a esto? Y es que querría decir que me parece que los que son más claramente no relativos y fluctuantes, sino que hay que asegurarlos y hay que asegurarlos de la misma manera, de la misma forma, igual de la misma forma para todos, etcétera, etcétera, son sobre todo los derechos políticos. Aún en la esfera de derechos civiles básicos,
hay algunos de los derechos civiles básicos que mencionamos que más modernamente, contemporáneamente, y sobre todo cuando pasás de aquella etapa de Estado liberal a la etapa de Estado social y a sus facetas más recientes, tienen en algunos casos limitaciones y relativizaciones, si se me deja decir así. Eh, por ejemplo, derecho a la propiedad. ¿En qué sentido el derecho a la propiedad es relativo? En que políticas como las de ordenamiento territorial, al fijar normas respecto a qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en una cierta propiedad por estar en un cierto territorio y generar normativas, reglamentaciones de uso distintos por territorio. O, por ejemplo, las propias áreas protegidas que hemos mencionado en otro momento y que han estado discutidas en el foro también respecto a este asunto. Las áreas protegidas generan cierto grado de limitaciones respecto a los predios que están ahí, respecto a cosas que el propietario puede hacer en su propio predio. Entonces, si conceptualmente implican la posibilidad de esa limitación y el marco normativo, legal nuestro, de hecho lo habilita en el sentido de que la normativa general sobre ambiente plantea además que pueden limitarse los derechos de propiedad en función de el interés general, o sea, el Estado obrando en pos del interés general puede plantear alguna limitación al ejercicio de los derechos de propiedad. Entonces, bueno, yo diría, ya los propios derechos civiles, a pesar de que uno podría en principio empezar por decir, ah, bueno, sí, los derechos civiles plenos, indiscutidos, etcétera, etcétera, estandarizados para todo el mundo iguales, en realidad, mirando un poco más fino, los propios derechos civiles tienen también aspectos de relativización. Bueno, entonces en ese sentido no serían tan diferentes los derechos sociales en cuanto a ser relativos y fluctuantes como lo estábamos diciendo recién. Yendo a otras respuestas que se pueden agregar respecto a esto, una respuesta general y una respuesta más pragmática ha sido que, en definitiva, y más allá de que sean relativos y fluctuantes los derechos sociales, el Estado en definitiva, los Estados han ido asumiendo en la práctica compromisos en el plano social y que es difícil encontrar actualmente en el mundo estados que no asuman como compromiso la cobertura de algunos derechos sociales básicos. Entonces la cuestión sería, bueno, sí, serán relativos y fluctuantes, pero en los hechos vos vas a la constitución, a las leyes, al desarrollo político de los países, y el general de los países bajo la etapa de Estado social han asumido compromisos en ese sentido, por lo tanto en la práctica resultan derechos. Y a su vez quería agregar comentarios sobre una forma más y algo más detallada y exigente de responder a esta cuestión ha sido la que ha planteado el enfoque de derechos, que a lo que va es a sugerir criterios que habría que respetar de cómo construir políticas sociales para que la forma en que construís políticas sociales efectivamente refleje que lo que estás haciendo al construir esas políticas es garantizar derechos. O sea que estás construyendo las políticas sociales como respuesta a derechos, como garantía de derechos y no solo como regalo, dádiva que el Estado, que el gobierno hace porque es bueno y que perfectamente podría no dártelo si no se le antoja darlo. Sugerencias entonces del enfoque de derechos. Voy a querer a mencionar en algunos casos con más desarrollo y en otros más brevemente tres tipos de campo, tres tipos de herramienta, tres tipos de criterio que el enfoque de derechos sugiere para, al hacer políticas sociales, afirmar esta dimensión de los derechos sociales como derechos efectivamente. Por un lado está el principio de progresividad y no regresividad, lo que plantea es simplemente la recomendación, la exigencia en el sentido que lo plantearía el enfoque de derechos, de que una vez construidas ciertas políticas sociales que por tanto generan derechos de cierta naturaleza, no ir para atrás respecto a eso. Acá la recomendación sería, los estados sería deseable que
respecto a los derechos sociales se comportaran de manera progresiva, agregando paulatinamente derechos y no recortando y yendo para atrás respecto a derechos y coberturas que ya hayan generado. Esto podrá cumplirse o no en la práctica. Acá el enfoque de derecho simplemente sugiere el criterio y en todo caso lo que puede resultar de interés para el análisis es ver en qué medida el desarrollo de una política social en un país se ajusta a este principio. Lo interesante creo del enfoque de derechos es justamente eso, que es que si bien plantea preceptos que las políticas sociales deberían seguir, a su vez sirven como sugerencias de temas de análisis, como sugerencias de herramental de análisis. Y entonces hay uno de los planteos podría ser este, bueno, respecto a la idea de progresividad y no regresividad, ¿cómo se comporta la política social de un país? Si vos revisás su historia a largo plazo, ves una progresiva construcción etapa por etapa y cada piso se va consolidando al construir un piso más, al agregarle una capa más, o en realidad ves avances y retrocesos en términos de en determinado momento se impulsa y en otra etapa se recortan o se quitan cosas que estaban establecidas. La otra recomendación ligada al mismo eje conceptual del enfoque de derechos es darle base legal a los derechos que construís. Esto implica los derechos sociales tendrán más firmeza, más estabilidad en el tiempo y por tanto ganarán solidez como derechos en tanto tengan una base legal como soporte. Esto implica que el conjunto de las cosas que el Estado haga en materia de políticas sociales, el conjunto de beneficios que asigne, etc., preferiblemente para el enfoque de derechos, estén basados en una ley del Parlamento. Que el Parlamento vote una ley que diga, bueno, a partir de ahora esta gente tiene derecho a tal cosa. Vamos a hacer tal cosa, vamos a generar tal beneficio, tal cobertura. Bueno, pero lo vamos a generar no como a este gobierno se le antojó y después el gobierno siguiente verá si quiere seguirlo o no seguirlo, o este mismo gobierno verá si sigue o si no sigue, sino tratemos de hacerlo eh, dándole un sustento legal que haga que ese beneficio sea permanente. Acá hay que subrayar mucho que estaríamos hablando de beneficios que, de coberturas que, de acceso a derechos sociales que estén explicitados con aspiración de ser permanentes. Remarco esto porque justamente estando en la coyuntura que estamos de pandemia y tal, estamos ahora bien acostumbrados a la noción de ciertas cosas, ciertos instrumentos de cobertura social, etcétera, que se han generado de manera coyuntural como agregados coyunturales para pasar una circunstancia específica y que se entiende van a ser retirados después. Entonces, dejando de lado cosas que vos construyas declaradamente como cosas transitorias. El planteo del enfoque de derechos es que cuando construyas coberturas sociales que aspiren a cierta permanencia, de preferencia le des base legal, o sea, tengan como base una ley votada por el Parlamento, simplemente porque eso hace que modificarlo, quitarlo o retroceder respecto a eso implique ir al Parlamento a sancionar una ley nueva. Si en cambio la base de una cierta prestación social es simplemente un decreto de un ministerio o un acto administrativo cualquiera de la propia institución, de la intendencia, ministerio, lo que sea, que genera cierto beneficio porque se le ocurrió generarlo y nada más, pero bueno, cualquier acto administrativo de la misma institución puede retirar esa prestación, esa cobertura cuando quiera. Bueno, en ese caso estaríamos frente a políticas con menor densidad, con menor solidez en términos de derechos. Si la institución da o quita esto según su propio antojo, cuando quiera y de manera fácil y sencilla, cuanto más fácil y sencilla sea la manera de quitarla, menos consistencia de derecho tiene eso. Bueno, el segundo de los tres aspectos que trabaja, que plantea, que propone el enfoque de derechos respecto a esto de cómo darle más solidez, más consistencia a la noción de derechos en las coberturas sociales, es el que a mí particularmente más me interesa de todos, que es el que plantea que, bueno, otra cosa
por la que habría que tratar de avanzar es en establecer con más claridad con qué cosas se compromete el Estado en materia de coberturas sociales, qué garantiza cubrirle a qué población. Ahora voy a avanzar algunos comentarios sobre esto y a mencionar cómo esta cuestión suele no estar nada clara. Por ejemplo, yendo a un ejemplo clásico de, de esta cuestión de cómo los derechos sociales pueden ser poco claros como derechos. Antes mencionaba el derecho a la vivienda y este ha sido un ejemplo común de, de dificultad para percibir dónde está el derecho que estamos garantizando. La Constitución nuestra dice que tenemos derecho a la vivienda. Por tanto, el Estado uruguayo tiene incorporado el derecho a la vivienda. Ahora, desde la posición crítica hacia los derechos sociales, a las coberturas sociales como derechos, se podría plantear, y a menudo se ha dicho, bueno, ¿qué significa que tengas derecho a la vivienda? En Uruguay seguramente no significa que el Estado se compromete a darte una casa. No se compromete a darte una casa con ninguna característica en particular. Lo cual no quita que en ocasiones sí el Estado a través de sus distintas instituciones interviene generando vivienda, asignando vivienda a parte de la población. En todo caso, lo que no resulta claro es a qué cosa te comprometes sí o sí. Bueno, en relación a esto vienen dos ideas que quería comentar. Una, la primera que está mencionada ahí, la de los mínimos estandarizados. Acá lo que el enfoque de derechos propone es, más allá de que en algunas áreas puede ser que esté muy borroso a qué cosas se compromete el Estado a garantizar sí o sí, a cubrir sí o sí, a asegurar al conjunto de la población respecto a algo, lo que sería deseable es que ese Estado establezca de manera lo más clara posible, al menos, cuál es el mínimo al que sí se compromete. Entonces, esto sería, derecho a la vivienda no significa una casa de 3 ambientes para cada familia uruguaya. Bueno, ¿qué significa para el Estado uruguayo garantizar el derecho a la vivienda? ¿A qué cosas sí se compromete? Y esto implicaría a qué cosas sí se compromete respecto a qué poblaciones. Entonces, por ejemplo, respecto a qué grado de vulnerabilidad, respecto a qué tipo de problema en un hogar, vos te comprometes a qué en materia de vivienda y entonces ahí sí, asegurando el cubrir eso de una determinada manera. ¿Tá? Por ahí iría la idea de los mínimos estandarizados. Esto implicaría que cuando vos revises lo que un país hace en una cierta política social, te encuentres lo más claramente posible cuál es el compromiso que sí o sí ese Estado tiene respecto a, frente a este problema, frente a este tipo de problemática, yo voy a responder con esta política y voy a responder con esta política de manera que llegue sí o sí a todo el conjunto de gente que tenga ese problema. No es voy a responder con esta política en la medida que yo pueda, a la gente que pueda y a quienes no pueda no, y si llego bien y si no llego también. La idea de mínimos estandarizados estaría por el lado de qué cosas vas a asegurar sí o sí. Esto, como decía, frecuentemente es bien borroso en el desarrollo de la construcción de políticas de los estados y entonces es un tema bien interesante de analizar, por ejemplo, para cualquier caso de política uruguaya, en qué medida vos ves nítidamente garantizado qué mínimo de cobertura respecto a qué tipo de situaciones. Complementando esta idea, está la del principio de igualdad y no discriminación, el segundo que señalaba allá arriba. El principio de igualdad y no discriminación marca una cosa bien interesante de tener en cuenta y es la siguiente. Lo que recomienda acá el enfoque de derechos es, cuando conformes una política social y el programa que desarrolla esa política, la institución que desarrolla esa política, señale cuál es la población objetivo de ese programa, o sea, cuál es la población a la que va dirigida ese beneficio, quienes por tanto tienen derecho a pedir ser cubiertos por ese beneficio, trata de que la política pueda alcanzar al conjunto de la población que está diciendo. O sea, si yo digo, voy a generar una política de vivienda para hogares que tengan tales y tales características y tales problemáticas. O sea, hogares con determinado nivel de ingresos para abajo y con problemas en el predio que habitan, así, así.
Bueno, con estas características, lo que acá recomienda el enfoque de derechos es que la política que vayas a construir, que la forma en que definas la población a la que vas, impliquen que vos efectivamente puedas llegar al conjunto de esa población y incluyas a todos, que des cuenta de toda la gente que tenga las mismas características que vos estás señalando. Lo de no discriminación viene por el lado de no dejar a nadie afuera si tiene las mismas características que dijiste. ¿Tá? Entonces, bueno, lo que comentaba recién, dije que esta política era para hogares con tales y tales características, que después no resulte que los hogares eran con esas características eran 80.000 y lo que yo estoy haciendo es llegar a cubrir 100 por año. Si cubro 100 por año, no voy a llegar nunca a los 80.000. La gente va a poder vivir toda su vida esperando que la política llegue y no va a llegar. Si actúo de esta manera, si la población que señalo es mucho más grande que la población a la que llego, entonces, ¿qué está pasando con la política social que construyo? ¿Qué está pasando con la cobertura social que construyo? Bueno, no la estoy construyendo como un derecho, la estoy construyendo como algo que doy porque, por mi buena voluntad, etcétera, etcétera, tengo ganas de dar. Si puede no llegar a todos, si puede no llegar a todos, incluso los que establecí que tenían derecho a ella porque son parte de la población objetivo a la que la política va, bueno, si puede ser que algunos llega y otros no, entonces lo que estoy haciendo no es afirmar un derecho, genero sí una política social, genero una cierta cobertura social, pero no un derecho en tanto no alcancé a cubrir a todos los que esa política iba dirigida. Situaciones entonces a evitar con esta perspectiva: poblaciones potenciales mayores que la población efectiva. Esto es lo que decía recién, que la población potencial de la población, que la población a la que iba dirigida la política sea mucho mayor que la gente que efectivamente cubre la política. Si la gente que podía ser cubierta es mucho mayor que la que efectivamente cubrí, yo seleccioné de alguna manera a quienes iba a darle el beneficio, pero lo que no aclaré es cómo. Y ahí pueden intervenir desde criterios clientelares hasta criterios administrativos y yo decidí que iba a trabajar en los departamentos tales y no en los otros departamentos, pero ¿y eso en dónde estaba establecido? Si no están diferenciados los por qué alguien recibe algo y el otro no, entonces ahí es que la noción de derecho se pierde. Por otro lado, segunda situación a evitar, una cobertura con niveles de prestación distinta por distintos programas a la misma población. ¿A qué me refiero con esto? A la situación muy, pero muy habitual de que distintos programas vayan con niveles de cobertura distintos respecto a un mismo problema. Entonces, a la misma población que tiene las mismas características, el mismo problema, el Estado va a responder ese problema. Sin embargo, desde dos instituciones distintas, lo que se construye es una política que uno cubre más, otro cubre menos. Por ejemplo, para dar un ejemplo de tanto que se ha dado, políticas de cobertura alimentaria de distintas instituciones, donde una entrega un monto de plata dirigido a alimentos mayor que la otra. Este tipo de cosas implica, bueno, también problemas en términos de derechos, en el sentido de si frente a un mismo problema el Estado desde dos lugares distintos responde con dos niveles de prestación diferente, con dos niveles de cobertura diferente, y a vos te va a tocar uno, te va a tocar otra, dependiendo de las casualidades de cuál de las políticas llegó hasta vos, entonces, bueno, eso, pues de vuelta no está claro, no está clara la noción de derecho en lo que el Estado está haciendo, y más bien lo que se deja es la noción de, y el Estado puede asignar más, puede asignar menos, y verá el Estado por qué criterios definió que te daba una prestación o te daba una menor o no te daba ninguna. Si cualquiera de esas cosas puede darse y tanto da según las casualidades de cómo el Estado llegue hasta vos con esas políticas, bueno, lo que no estamos dejando claro es eh, cuál es la base de derechos sociales sobre las cuales el Estado está interviniendo ahí. Y como decía siempre, es absolutamente corriente encontrarse este tipo de cosas en la construcción de políticas sociales. Ahora agarras cualquier campo de política y es bien frecuente que el Estado esté haciendo este tipo de cosas.
dejando gente sin cubrir porque señaló que la población objetivo era tal, pero a los que puede llegar en realidad son muchos menos, o cubriendo a algunos con una prestación mejor y otros con una prestación no tan buena, sin clarificar por qué a uno llega con más y a otro llega con menos. Finalmente, otra de las situaciones que recomienda el enfoque de derechos evitar es el sorteo de coberturas sociales. Esto también es algo bastante habitual en cierto tipo de prestaciones, fundamentalmente en coberturas que tengan que ver, por ejemplo, con acceso a ciertas experiencias laborales o capacitación laboral. Las políticas de esta área es muy frecuente que recurran al sorteo porque es muy frecuente que haya más gente queriendo acceder que la capacidad de cobertura que hay. Y frente a estas situaciones, muchas veces lo que hacen las instituciones es, bueno, no nos ponemos a hilar más fino en cuanto a ver cuáles son las personas que realmente necesitan más esto y entonces vamos a ir por ellas. Más bien, la cuestión es, bueno, vamos a operar más fácil. Dejamos relativamente abierta la inscripción, se inscribe todo el que quiera y después sorteamos. Pero en definitiva, para el enfoque de derechos, sortear una cobertura social es justamente lo contrario a establecerla en base a una noción de derechos. Si yo agarro un bolillero y doy vuelta al bolillero, doy manija al bolillero para ver quién es el que tiene derecho a una cierta cobertura social, eh, si el que decide es el azar, en definitiva, lo que estoy expresando con eso es precisamente esta oportunidad de experiencia laboral, esta oportunidad de capacitación, eh, esto que estoy asignando, ¿lo estoy asignando sobre la base de que estoy respondiendo a un derecho de la gente? Y tal cual que no, porque si quien decide si la gente accede o no accede es el azar a través de un sorteo, bueno, pues nada, más bien eso lo que expresa es que para acceder a la política social hay que tener suerte para ganar el sorteo. Eh, por tanto, ganar sorteos no es un derecho. Una política social construida con este criterio no está construida sobre una base de derechos efectivamente. Quería agregar alguna cosita sobre este punto particular, entonces, mmm, para ir a los casos particulares de cómo distintas políticas pueden mostrar una construcción de derechos más firme y en otros casos es más habitual encontrarse situaciones menos claras. Y quería diferenciar acá distintos tipos de derechos que distintas naturaleza en la construcción de los derechos, cosa que después podemos repasar cuando vayamos a ver regímenes de bienestar. Y uno podría decir que en realidad uno tiene garantizados tres tipos de construcciones de derechos sociales. Por un lado, derechos corporativos que están asociados a la esfera de trabajo, derechos sociales que se ganan por la participación en el trabajo en una cierta área. El ejemplo clásico acá son los derechos jubilatorios. Uno accede a derechos jubilatorios a través de haber trabajado en un área formal con determinadas características. Entonces, bueno, a eso me refiero con los derechos corporativos o derechos, acá uno podría decir laborales, pero laborales en el sentido de cuál es la puerta de entrada. Mi puerta de entrada a esos derechos es haber trabajado en el campo formal de cierta manera. Y ahí uno tiende a encontrarse derechos bastante claramente establecidos. Yendo a los ejemplos de abajo, como ejemplo de los derechos corporativos, citaba los derechos jubilatorios, el seguro de desempleo al que antes me refería. O sea, normalmente el Estado tiende a ser bastante claro respecto a cuáles son tus derechos de naturaleza corporativa, cuáles son los derechos a los que accedes por desarrollar trabajo formal en una cierta área. Todo eso es lo que está pautado a través de las políticas contributivas del Banco de Previsión Social, por ejemplo. Las políticas para las que uno aporta a lo largo de su vida laboral para verse cubierto después. Ejemplo, seguro de desempleo, ejemplo, jubilación. A su vez, hay derechos universales
que son ciertos derechos básicos que el Estado va a garantizar al conjunto de la población simplemente por ser parte de la población del país. Ahí, yendo a los ejemplos de abajo, en derechos universales que suelen estar claramente planteados, el acceso a la educación, por ejemplo, en Uruguay uno podría pensar tanto la educación primaria como la educación media, al punto de que están no solo planteados como derechos, sino a su vez constituidos como obligaciones. A su vez el acceso a la salud también está planteado de manera universal, y acá a lo que me refiero es garantizar universalmente el acceso de la población a cobertura de salud de alguna manera. Podrá ser a través de una mutualista por tu lugar de trabajo, y si no es la mutualista la tendrás a través de ACE, o sea que universalmente podés llegar a garantizar el acceso a la salud, sea por los medios que sean. Cada país desarrollará su sistema con sus ciertas características, pero que el derecho a la salud sea un derecho universal en el sentido de que todo el mundo de una forma u otra tenga acceso a centros de salud, suele ser un derecho garantizado por lo menos a ese nivel general. Y en cambio, me parece que ha habido, y en particular en Uruguay, ha habido más complicaciones para definir claramente cuáles son los derechos de tipo asistencial. Y acá por derechos asistenciales me estoy refiriendo a los derechos que tienen que ver con a qué se compromete el Estado respecto a coberturas sociales contigo en relación a problemáticas sociales específicas que tengas, a vulnerabilidades sociales. En este campo, yendo a los ejemplos de abajo, diría que en algunos campos eh, se ha construido las políticas con una noción de derecho fuerte en el sentido de abarcar al conjunto de la población que definen, definir claramente cuál es el derecho con el que cuál es el derecho que se va a garantizar frente a un determinado nivel de problema, y este me parece que es el caso de las transferencias monetarias a los hogares vulnerables con menores a cargo. Ahí tenemos, por ejemplo, la asignación familiar del plan de equidad, la que es la que va dirigida a población vulnerable que no requiere trabajo formal. Y también se inscribe acá la llamada tarjeta alimentaria, que hemos mencionado otras veces y que es un complemento de plata para alimentos, complemento de la plata que se asigna ya por asignaciones familiares. Para cualquiera de los dos están establecidas las características que tienen que tener los hogares para acceder. Entonces construís como dos niveles, son como dos escalones. El conjunto de hogares más vulnerable con tales y tales características y con menores a cargo tiene derecho a cobrar asignación familiar. A su vez, dentro de ese conjunto, un grupito más chiquito, un segundo escalón entonces más restringido, de hogares con vulnerabilidades sociales más fuertes, con un nivel socioeconómico todavía más complicado, tiene derecho a un extra, que es esta plata para apoyo alimentario. De vuelta, refiriéndonos en el caso de la tarjeta alimentaria a hogares con menores a cargo. Cualquiera de estas dos políticas tiene claramente definido cuál es la población a la que va dirigida, cuáles son las características que hay que tener para quedar comprendido dentro de la población a atender, y buscan cubrir al general de la población que está establecida. O sea, definiste que esta es la población que va a tener derecho a ese beneficio. Bueno, pues ¿a quiénes vamos a tratar de cubrir? A ese conjunto. No vamos a repartir la plata entre la décima parte de estos hogares y al resto le decimos que la plata no alcanzó. La política está constituida para llegar con esa transferencia monetaria al conjunto de los hogares que se definió, al conjunto de la población objetivo que se marcó. Entonces, bueno, quería subrayar este ejemplo como ejemplo de política de carácter asistencial, pero construida con una noción de derechos clara, donde conformás claramente derechos asistenciales como lo estaba refiriendo recién, en base a
cubrir al conjunto de la población que habías dicho. Y en cambio, en otros casos, establecer esto con claridad, establecer con claridad cuál va a ser la respuesta frente a una determinada situación, frente a un determinado problema, ha resultado mucho más, mm, mucho menos consistente. Está mucho más variada la situación, es mucho menos claro de qué manera estás respondiendo y a quién alcanzas. Esto ha pasado, por ejemplo, con la ampliación del tiempo escolar, otra cosa que ya he mencionado en algún otro momento del curso. Eh, Sobre final de los años 90 se planteó la escuela de tiempo completo eh, como herramienta para tratar de llegar al conjunto de los contextos socioeducativos con mayor nivel de problemas. Entonces, bueno, ahí la respuesta era frente a mayores problemas en el contexto socioeducativo, genero una escuela de tiempo ampliado. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a ver, ¿cuánto estamos? 20 y algo de años después que esto se estableció, todavía ese modelo de tiempo ampliado no alcanza a cubrir al conjunto de los contextos socioeducativos más complicados. Al mismo tiempo, han ido apareciendo en paralelo otros formatos, formatos con menos horario, formatos donde no amplía horario toda la escuela, sino que trabajan particularmente algunos maestros con algunos estudiantes, con algunos alumnos en particular, como el modelo del maestro comunitario. O sea, se han ido sumando herramientas diversas con las cuales trabajar, por lo cual, en definitiva, lo que sí te garantiza la política educativa uruguaya, por ejemplo, a través de la escuela, es que vas a tener acceso a la escuela. Entonces, como decíamos en el punto anterior, en los derechos universales, sí está claro que tenés un derecho universal de acceso a la educación primaria. En cambio, nociones como en qué medida tenés derecho a un horario escolar más extendido, en qué medida los hogares tienen derecho a contar con un horario escolar extendido, tanto en lo que ello representa en materia educativa como en lo que representa además como de apoyo en cuidados para los hogares, para que los hogares puedan tener, para que los adultos del hogar tengan también mayores posibilidades de insertarse al trabajo. Bueno, eso está muchísimo menos claro, está enormemente menos claro en qué medida tu hogar en Uruguay tiene derecho a acceder a una educación de tiempo ampliado que permita, además que permita una que permita mejores resultados educativos, pero a su vez que permita un mayor apoyo, como decía, a los adultos para la inserción laboral. Esto está bien poco claro por las cosas que decía antes, porque la ampliación escolar de tiempo escolar nunca terminó de cubrir al estrato más vulnerable para el que estuvo planteada al principio, porque se han ido sumando muchos instrumentos distintos que ofrecen y cubren distintas cosas, pero de distinta manera. Y en definitiva, ¿cuál te va a tocar a vos? ¿Cuál modelo de escuela te va a tocar a vos, le va a tocar a tus hijos? Es algo que depende ampliamente de la casuística de cómo ha quedado construido el sistema a través del montón de formatos distintos que tiene. Entonces, bueno, pues si hay algo poco claro es qué tipo de escuela vas a tener y cuánto tiempo de escuela te va a tocar. En ese sentido es que digo que ese plano, si bien se ha desarrollado, no se ha desarrollado sobre una base clara de relación entre derecho y cobertura. No se ha construido sobre una base clara de frente a este tipo de problemas yo respondo con este instrumento. El Estado está respondiendo con un montón de instrumentos, pero con un montón de instrumentos distintos, sin estar demasiado claro cómo esos distintos instrumentos se adaptan a cada una de las situaciones donde caen. Un poco lo mismo puede plantearse respecto a la vivienda, como ya había dicho antes. El Estado tiene un montón de políticas de vivienda, lo que sí que con cualquiera de ellas el alcance es muy limitado, sobre todo en lo que tiene que ver con la vivienda construida en el plano de asistencial al que me estaba refiriendo ahora.
a derechos de asistencia, en qué medida te asiste el Estado con una vivienda cuando tenés especiales problemas en ese plano. El Estado tiene muchos programas de vivienda, pero justamente muchos. Ofrecen distintas cosas, tienen distintos niveles de cobertura cada uno. Hay acciones donde el Estado te llega a asignarte una vivienda y acciones donde el Estado lo que ofrece es un programa que si tenés una vivienda muy precaria, ofrece ciertos arreglos en la vivienda precaria esa para hacerla un poco menos precaria de lo que es. Pero entonces ofrece distintas cosas, no está claramente establecido en qué situación de vulnerabilidad vos tenés acceso a una o a otra, puede tocarte o no cualquiera de ellas, o puede no tocarte ninguna porque las políticas tienen lentitud de desarrollo, porque lo que asignan es costoso y entonces van llegando muy lentamente a avanzar dentro de la población objetiva que tienen. Por lo tanto, ahí es que yo diría, si nos preguntan hoy en día en el Uruguay de hoy, ¿cuál es, preguntaba en términos de los mínimos estandarizados de los que hablábamos arriba, cuál es el mínimo garantizado, cuál es el mínimo estandarizado que te asegura sí o sí la política uruguaya de vivienda actualmente? Y yo creo que sería difícil decir una vivienda de tales o cuales características, que frente a determinada situación de problema, frente a determinado grado de vulnerabilidad social, el Estado te responde con una vivienda así o asá. El Estado en cualquiera de sus expresiones, la Intendencia, el Ministerio de Vivienda, sea quien sea. Sí se hacen muchas cosas, ninguna garantizada sí o sí respecto a determinado nivel de problema. Creería entonces que el piso de derecho garantizado, el piso de mínimo estandarizado de Uruguay, hay que irlo a buscar más abajo y que posiblemente lo que encuentres como piso de garantía de cobertura de derechos sociales en materia de vivienda en Uruguay sean, como ponía por ahí, los refugios y dentro de los refugios para situación de calle, los refugios nocturnos. A partir de la generación de una red de refugios fuerte, fundamentalmente en el área metropolitana, porque ahí es donde más se concentra el problema de situación de calle, pero no solamente allí, extendiéndose a varios otros departamentos también. A partir de la constitución de esta red, uno puede decir que, bueno, el nivel mínimo de derecho uno podría plantearlo en términos de que si estás en situación de calle vas a tener acceso a un refugio en la medida que lo solicites. Y apuntaba por ahí a un refugio nocturno por esto de que hay poca proporción de refugios que funcione todo el día. Normalmente los refugios tienden a funcionar solo durante la noche, por lo cual la gente, y acá me refiero a la situación habitual fuera del margen de la coyuntura COVID ahora, eh, la gente pasa el día en la calle y el refugio lo tiene solo durante la noche. De ahí todas las cuestiones que se han estado planteando además respecto a esta figura. Se ha planteado, por un lado, la necesidad de refugios que funcionen durante todo el día, para que la gente no quede sin acceso a un lugar durante el día y esté esperando para tenerlo solo durante la noche. Lo mismo se ha empezado a plantear, la discusión esta ya venía de los gobiernos anteriores y la ha instalado con más fuerza este gobierno actual, el de pensar a futuro en intentar hacer el tránsito desde los refugios hacia la asignación de vivienda a pequeños grupitos de personas. O sea, que a la gente que está en situación de calle, en vez de que la forma de atenderla sea un refugio con decenas de personas en condiciones de gran hacinamiento y tal, empezar a tratar de asignar el derecho de uso durante el tiempo que estés en situación de calle a una vivienda grupal entre grupos de 3, 4 personas viviendo en el mismo sitio en vez de decenas de personas. Bueno, ¿eso qué implicaría? Subir algún pasito más en la garantía de derecho mínimo estandarizado. De lo que estaríamos hablando acá, yendo al planteo de mínimos estandarizados, es desde el mínimo en el que estamos ahora, de
refugios nocturnos si estás en situación de calle, levantar un escaloncito más a refugios que funcionen durante todo el día, o bien algún pasito más, vivienda asignada a pequeños grupos de personas. En todos los casos estaríamos por abajo de la garantía al derecho en términos de asignación de una vivienda con X características, dado que no estamos llegando con eso a ningún conjunto de gente claramente establecido y que alcances efectivamente a cubrir a todos. Y lo mismo pasaría con el tema del acceso a experiencias laborales. Ya mencionaba que muy frecuentemente este tipo de mecanismos, eh, pasantías o cursos de formación, muy frecuentemente recurren a la forma de sorteo. Acá está el ejemplo de Uruguay Trabaja, si uno lo piensa en términos de políticas más asistenciales para población vulnerable, pero incluso en clave más universalista, el propio Yo Estudio y Trabajo suele eh, sortear los beneficios porque la población que tiene definida es muchísimo más grande que la población que llega a cubrir. Entonces, bueno, este campo del acceso a pasantías, experiencias laborales, formación laboral, suele estar construido también con, con escaso fundamento en una noción de derechos en cuanto a suele estar establecida como población objetivo una población mucho mayor de la que se cubre en realidad. Bueno, por supuesto acá, recomendaciones del enfoque de derechos para superar este tipo de situaciones. Básicamente dos. Si estás cubriendo a mucha menos gente de la que dijiste que tenía derecho a acceder a eso, básicamente dos soluciones. O pones más recursos y alcanzás a cubrir a toda la gente que dijiste, o bien hilás más fino en tratar de ver cuál es la gente que tiene características de problemática mayor y a quienes entonces es más deseable que asignes el grado de beneficios que tenés. ¿Tá? O sea que este problema tan habitual, tan frecuente de las políticas sociales, de asignar beneficios sin alcanzar a cubrir al conjunto de la población que podía recibirlos según lo que el propio programa, según lo que la propia institución establece, pero tener muchos más beneficiarios potenciales de los que realmente puedes cubrir, puede solucionarse por cualquiera de esas dos vías. Lo que plantearía el enfoque de derechos sería deseable resolver este tipo de situaciones por alguna de las dos maneras. O te decidís a que, mirá, si es recontra importante que todo el conjunto de la población que dijiste esté alcanzado por esta política, entonces pone más recursos hasta llegar a todos. Y si razonablemente vos podés tener la expectativa de que no vas a poder conseguir ese grado de recursos, entonces si vas a asignar 200 coberturas, no establezcas una población objetivo de 2000. Trata de fijarte qué características, cuáles son las características realmente más problemáticas de la población en ese plano y trata de establecer con más claridad cuál es el grupo concreto al que sí podés llegar y trata de llegar a ese grupo y no quedarte solamente con una parte de la población sin haber aclarado nunca por qué o habiendo agarrado un bolillero para que el azar decida quiénes sí y quiénes no. Desarrollé todo este tema con tanto énfasis y tiempo, con tanta ocupación de tiempo, porque bueno, pues es un tema una situación que se da muy frecuentemente, como decía, es bien corriente encontrarse con que las políticas con que las políticas sociales no tengan bien establecido con nitidez cuál es el derecho que están garantizando. Si el hacer cosas, está una política social, normalmente uno siempre la va a ver haciendo cosas y cosas positivas que ayudan a la gente en cubrirse determinadas necesidades, en salir adelante con determinadas cuestiones, en cubrirse determinadas cosas, pero muchas veces ves todo el despliegue de políticas que hay y lo que no surge con claridad de eso es qué derecho me está garantizando. ¿Okay? ¿Qué es lo mínimo que sí o sí me decís que me vas a dar frente a la situación que yo tengo? ¿Tá?
bien habitual encontrarse esto de situaciones, la misma situación en un hogar y en otro, y a este hogar le llegó esta política y al otro no le llegó. ¿Y por qué? Y bueno, porque la política no estaba construida de manera que pudiera llegar a todos los que dijo. Bueno, si no puede llegar a todos los que dijo, no estás garantizando un derecho, estás haciendo políticas sociales, pero no en clave de derechos, no garantizando eh, derechos sociales, por tanto no estás subrayando la noción de derechos sociales en la política que construís. Como esto es bien frecuente, quería sugerir entonces cuando se analicen políticas sociales, pensarlas siempre tamizadas por este principio, tamizadas por esta idea, por la idea de mínimos estandarizados y por la idea del principio de igualdad y no discriminación. Cuando uno trate con una política social, pasar por la pregunta de, ¿esta política está llegando al conjunto de la gente que establece como beneficiarios? Y, y si no sucede así, entonces, ¿cómo podría operar para tratar de resolver ese problema? Eh, ¿Por qué vía puedo llegar a resolver esa brecha entre la gente a la que supuestamente esto debería llegarle y la gente que le llega efectivamente? Por cualquiera de esas dos vías que comentaba recién, o cómo le amplío, o cómo identifico mejor la población a la que es más necesario que esto llegue para hacer coincidir esas dos cosas. El último de los aspectos que el enfoque de derechos incorpora, sugiere, trae, y me voy a referir a él muy brevemente para cerrar, es el de las políticas afirmativas. Las políticas afirmativas lo que plantean es identificar a poblaciones específicas que tengan una problemática mayor que el común de la gente, mayor que el resto de la sociedad, y para el cual sea deseable establecer políticas agregadas a la política general. Esto es, bueno, tendré una cobertura social para la población en general de determinadas características, pero a veces tengo que pasar por el trabajo de ver, identificar si no hay poblaciones concretas que tengan un nivel de problemática mayor respecto a esto y que entonces tenga que generar políticas específicas para ese grupo. Y esto nos trae de vuelta a la cuestión que Favela planteaba respecto a los derechos culturales, de cómo en los propios derechos sociales ya empieza a aparecer una dimensión de reconocer, identificar derechos asignados a grupos específicos. Digo esto porque Favela, si uno va al texto, como comentaba antes, destaca en los derechos culturales el empezar a trabajar con la noción de derechos que pueden hacer a grupos específicos de la población y no a la ciudadanía en general. Ahora bien, por todas las cosas que estuve comentando antes, uno puede ver que ya en los propios derechos sociales hay esa dimensión. Los propios derechos sociales muchas veces están establecidos no para todo el conjunto de la población igual, sino estableciendo grupos con derechos específicos. Esta misma idea la traen las políticas afirmativas al plantear que parte de las tareas de la política social sería identificar eso, identificar de qué forma extra trabajar con grupos que tengan una problemática mayor que el resto de la población, sea por las claves que sean, y acá la recomendación del enfoque de derechos es a cada país tratar de empezar a trabajar con los grupos particulares que hagan ese país. Por ejemplo, en un cierto país podrá ser importante el generar políticas específicas para la población indígena. En otro país podrá ser significativo trabajar con políticas específicas, con políticas extra para población afrodescendiente o con población trans. El caso de la población afrodescendiente es bien interesante por Uruguay, porque Uruguay prácticamente se rifó todo el siglo XX sin haber hecho nada al respecto. Cuando, si revisás los indicadores sociales, la población afrodescendiente efectivamente tiene un nivel diferencial de problemática social respecto al resto de la población. O sea, lo medís en términos estadísticos y ves que esa población tiene eh, problemas de acceso a derechos sociales, problemas de cobertura de derechos sociales, problemas de acceso a un cierto estándar de vida, una cobertura de cierto nivel de vida, tiene en diversas dimensiones indicadores
no tan buenos como los del resto de la población. Por tanto, eso te estaría indicando que es un sujeto posible de políticas afirmativas, que es una población donde vale la pena poner la lupa en cómo trabajar específicamente sobre esto y qué otras cosas que hay que hacer específicamente respecto a ese conjunto de población para como extra respecto a lo que hagas con la población en general. Esto ha sido más recientemente identificado por el Estado como un campo de política posible. Más recientemente me refiero, qué sé yo, la última década sobre todo, ¿no? Década del 2010 en adelante, es que Uruguay empieza a plantearse con más fuerza generar instrumentos de trabajo en políticas sociales específicos con población afrodescendiente, y es algo que el país no tiene claro todavía. En una consulta que hacíamos hace un tiempo eh, sobre esto a las instituciones, planteaban, instituciones relacionadas a política social, planteaban justamente eso, que uno de sus pendientes a desarrollar era clarificar una concepción de cómo trabajar con población afrodescendiente. Lo identificaban como problema, no como problema a tratar, como asunto a trabajar, no identificaban, en el caso de varias instituciones en el Uruguay, no identificaban todavía claro de qué forma hacerlo. Tenían claro que era un tema, no tenían claro todavía de qué manera trabajarlo. Entonces, bueno, este es el tipo de cosas al que procura enfocar el enfoque de derechos. Identificar poblaciones que tengan situaciones especialmente problemáticas y construir políticas específicas para ese grupo, además de las que ya tengas para la población en general. Asunto que es bien desafiante y complejo, como expresa este caso que mencionaba recién, cuando las instituciones, aún empezando a registrar un tipo de cuestión que nunca habían registrado y empezando a tratar de actuar en un campo en el que históricamente nunca se había actuado, incluso asumiéndolo, tienen problemas para identificar claramente qué tipo de herramientas tendrías que desarrollar, por qué camino deberías ir. Bueno, pues lo que plantea el enfoque de derechos es en todo caso identificar esos campos y comenzar a trabajar en esa dirección.